hay, digamos, una serie de pasos que estudiar, ¿no? Lo primero que tenemos que tener una buena historia clínica, ¿no? El paciente, una buena historia clínica, el clínico, el cardiólogo, en cardiología. Una buena exploración física, ¿no? Ustedes ya saben, pues, es biología, para utilizar bien el estetoscopio, ¿no? Toda la parte física del paciente. Hay ciertos signos en semiología que nos dicen que el paciente puede estar, ¿no? Puede tener disnea de esfuerzo. Después, la ecocardiografía también es ya electrocardiografía, ¿no? La electrocardiografía también utiliza el cardiólogo prácticamente en la primera consulta que ellos hacen. Y acá ya va, la ecocardiografía todavía no lo hacemos los radiólogos, pero ellos lo están haciendo ahorita en casi todos los hospitales, lo hace el cardiólogo, ¿no? La ecocardiografía, utilizando el CORA. En nuestro campo, más que nada, es radiología, ver el corazón por imágenes. Radiología convencional, ¿no? Utilizamos, aparte de radiología convencional, utilizamos la ecografía. Bueno, la ecografía para ayudarlo más que nada, pero algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, ver uno cuando está examinando el abdomen, logra de todas maneras con el ecógrafo que se inclina hacia arriba y uno puede visualizar el corazón, ¿no? La angiocardiografía, utilizamos bastante, ¿no? El angiógrafo. También se utiliza la angiografía con, ¿no? Sustancias radiactivas, ¿no? O sea, en medicina nuclear, con radionúclidos. Y la resonancia magnética, que finalmente es el examen de primera elección que estudia el corazón. Es el que, pues acá no se ha puesto la tomografía computarizada también, ¿no? Tiene que ver bastante la tomografía computarizada, sobre todo la parte de angiotem, ¿no? Que ayuda bastante. Ahora, cuando un paciente, lo primero que se hace cuando un paciente sospecha de un problema cardíaco, le toman lo simple, empezar primero por lo primero, ¿no? Le toma una proyección postero anterior de tórax. Postero anterior significa que la parte delante del pecho tiene que estar pegada al chasis. El paciente tiene que estar de pie, parado, porque ahí, ¿no? Entonces se supone que la radio va a entrar por la espalda ¿no? Y eso es postero anterior, ¿no? Y generalmente para corazón pide una teleradiografía. Una teleradiografía significa una teleradiografía de cuando pide corazón y grandes vasos el cardiólogo antes pedía así, ¿no? Teleradiografía de corazón y grandes vasos. Entonces el paciente el tubo de rayos X tenía que estar a 1.8 metros de distancia. Paciente de pie en postero anterior y se tomaba la foto. Entonces ahí era más o menos salía de dimensiones como debería ser el corazón. Y se amplificaban y era pues, más o menos, ¿no? Más o menos del tamaño del corazón en esa posición en la teleradiografía. Y muchas veces tenemos que hacer un esofagograma, que hasta se puede hacer en algunos sitios en la provincia, ¿no? Un esofagograma se toma ingiriendo una sustancia varizada, o ingiriendo en un vaso, y inmediatamente, simultáneamente, se le toma una radiografía lateral. Más que nada lo pide el cardiólogo para ver cuando pasa la sustancia varizada por el esófago, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, desplaza al esófago hacia atrás. Entonces prácticamente ya ese es diagnóstico de un crecimiento de la aurícula izquierda. Pues ese es el esofagograma, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluamos el tamaño del corazón en las radiografías? Bueno, se tienen algunos diámetros principales, unos diámetros que más o menos nos da una idea del tamaño del corazón, ¿no? Pero eso no es determinante, o sea, es un parámetro nada más. Entonces, más o menos, estas medidas que más o menos hay que tener una idea, ¿no? Para ver cómo está, de qué tamaño el corazón, algunas medidas, algunos diámetros del corazón. Entonces tenemos el diámetro longitudinal. Vamos a ver esta imagen, mire. ¿Cuál era el diámetro longitudinal? Era
un punto, perdón, un ratito, ¿ya? Está allá. El diámetro longitudinal era un punto, este punto de acá, de la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha, este punto, hasta la punta del corazón. Entonces esto era más o menos 14 centímetros, el diámetro longitudinal, ¿no? Pero la placa, claro, tendría que ser una placa estándar que se tomaba de 14 por 14, ¿no? Porque la radiografía toda se tomaba con una película de 14 por 14. Entonces, esa unión, diámetro longitudinal era 14. ¿Sí? Después había el diámetro horizontal. ¿Cuál es el diámetro horizontal? O sea, si uno va al punto medio del cuerpo, acá, en el punto medio del cuerpo, hacia la derecha, la máxima distancia del corazón. O sea, esta distancia. Y hacia la izquierda, siempre del centro, la máxima distancia del corazón hacia la izquierda. Entonces, se sumaba esto, y ambas se sumaban, o sea, el diámetro menor y el diámetro mayor se sumaban, y eso era aproximadamente 12.5, ¿no? Ese era el diámetro horizontal. Y un diámetro transverso que iba de la unión del hemidiafragma derecha con el arco, o sea, ¿no? de la aurícula derecha, este punto, Doctor, esa línea. sí, disculpe que le interrumpa. ¿Está exponiendo alguna diapositiva? Sí, estoy diapositiva. No, Un ratito. está Voy compartiendo. a... Vamos a ver. No estoy poniendo No sé. nada, weón. Tengo que... ¿Está viendo las imágenes, joven? No, doctor, no. Está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No. Ya. Entonces, me abren... Eso siempre. Ahora, ¿cómo salgo de acá? Entonces... Tengo que volver a salir. Vamos a ver. Vamos a tener que firmar de nuevo, entonces. Grabar. Compartir. Ahora sí ven, ¿no, joven? Sí. Ya, ahora sí. Esto, bueno, ahora sí les he puesto a grabar. Bien. Esto ya lo hablamos hace un momentito. Estamos hablando sobre los diámetros del corazón, que uno lo toma como, ¿no? Como una idea para tener la idea del tamaño del corazón. Teníamos 3 diámetros principales en el corazón. El diámetro longitudinal, que es 14 centímetros. Después, ese es el diámetro longitudinal, ¿no? Como le dije, ¿no? De la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha hasta la punta, eso era 14 centímetros. Había después un diámetro horizontal, que era el punto medio cerca del cuerpo, hacia la parte más alejada a la derecha del corazón. Eso era una medida. Y la otra medida, también desde el medio del cuerpo hasta la parte más alejada del corazón, hacia la izquierda, esas dos medidas lo sumaban. Esas dos medidas era 12.5, ¿no? Eso era 12.5. Y había una tercera longitud, que era el diámetro transverso, que iba del punto de unión entre el hemidiafragma derecho y el arco de la aurícula derecha, esa línea que partía de este punto hasta la unión del arco de la pulmonar, hacia en ese punto, ¿no? El arco de la unión y acá, y el ventrículo izquierdo, esa unión acá. Ese es el diámetro transverso, que era 11 centímetros. Todos son centímetros, por acaso, 11 centímetros. Acá lo despreciamos esto de la aurícula izquierda por un momento, obvio, ¿no? Pero ahí está la auricuela izquierda, ¿no? La auricuela, cuando crece
aurícula izquierda, eso hace prominente, pero considéralo como si fuese la unión del arco del ventículo izquierdo y el arco de la pulmonar. Esa longitud hasta este punto era 11 centímetros, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está esos son los diámetros principales. Ahora, el tamaño del corazón depende de muchos factores, o sea, hay que ver en qué momento lo hacemos. Por ejemplo, tiene que ver mucho, por ejemplo, el tamaño del paciente, si es sexo masculino, femenino, o por ejemplo, si el paciente se ha tomado el corazón cuando está en diástole o cuando ha estado en sístole. Entonces, todos son esos factores que pueden influenciar en el tamaño del corazón. También depende del biotipo de la persona. Por ejemplo, hay personas que son bien altos, delgados, entonces esos son pacientes, decimos, en vertical, ¿no? Es un paciente más en vertical, es un corazón más en vertical, más angosto y, ¿no? y más en posición vertical. O, por ejemplo, un pícnico, ¿no? Bajo de peso, gordito, el corazón se ponía más o menos en situación transversal. O oblicuo, ¿no? Que es lo que más tenemos casi todas las personas, ¿no? Entonces, todo eso variaba de acuerdo al biotipo del paciente también. Todas esas cosas tenían que tomarse en cuenta, ¿no? O sea, ahora, cuando uno ve una radiografía de tórax, radiológicamente podemos hablar solamente de dilatación cardíaca y no de hipertrofia. ¿Por qué? Porque una dilatación es, claro, por sobrecarga de volumen, o sea, en diástole, ¿no es cierto? Eso sí lo podemos ver en la radiografía porque vemos que estamos viendo que el corazón está grande, ¿no? O una determinada cavidad está creciendo, ¿no? Pero cuando hay hipertrofia, no. La hipertrofia crece hacia el centro. Eso se produce sobre todo por sobrecarga de presión, ¿no? O sea, en la sístole. Entonces, eso más se ve, pero todo eso, tanto dilatación como hipertrofia, eso sí se ve en la ecocardiografía. Eso sí lo puede definir muy bien el ecocardiógrafo. Ahora, una forma bien simple de evaluar, que nosotros generalmente evaluamos cuando hacemos nuestros informes, nuestras placas. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos generalmente es el índice cardiotorácico, es rápido. ¿Cómo hacemos? O sea, tomamos que ni siquiera así nada más, en forma grosera, tomamos esto lo consideramos como el diámetro horizontal del corazón. En este caso, este diámetro en relación a este diámetro máximo del tórax. El diámetro máximo del tórax está aproximadamente de este ángulo de estos ángulos costogénicos, ¿no? Entonces, o sea, el corazón no debería ser mayor del 50% de esta medida, ¿no? Entonces, eso era, ¿no? Que acá, por ejemplo, este diámetro horizontal tiene 12 centímetros y mira, el diámetro mayor del tórax es 28, o sea, menos de la mitad, o sea, la mitad sería pues 14, pero tiene 12, entonces está bien, ¿no? Lo que hacemos nosotros, para no estar midiendo todo esto completo, el diámetro transverso del tórax, lo que hacemos, medimos solamente el diámetro horizontal del corazón y lo llevamos hasta acá, hasta la puntita, hasta la parte más externa de la parte de acá del lado izquierdo y lo comparamos con la línea media del cuerpo. Entonces se supone que si no llega, si este 12 centímetros no llega no pasa a la línea media, entonces es un corazón de tamaño normal, ¿no? Entonces ese es el índice cardiotorácico, relación del diámetro horizontal del corazón en relación al diámetro del tórax, ¿no? Su diámetro mayor, ¿no? Ese es el índice. Entonces nosotros hacíamos muy rápido, ¿no? Especialmente con la mano nomás lo hacíamos. ¿Por qué? Porque en forma práctica hacemos puño,
pero no hacíamos puño el dedo meñique ni el pulgar, y eso lo llevábamos a la plaquita, a la placa de tórax, y con eso nos alcanzaba a medir el tamaño del corazón y lo medíamos de ángulo del ángulo postofrénico en la parte media del tórax y ya más o menos teníamos idea, o un papelito nada más agarraba, ¿no? Entonces, eso te daba una gran idea de la forma práctica y es efectivo. ¿Por qué? Porque nos da idea de que el tamaño está grande o está chico, ¿no? Esto es lo que normalmente uno hace, ¿no? Para ver el índice cardiotorácico es esta parte de acá con esta parte de acá, la suma de estos, ¿no? Y con relación al diámetro máximo, ¿no? Entonces, esto no debe ser más del 50% normalmente, ¿no? Claro que los niños sí puede llegar hasta 50, quizás un poquito más en los niños recién nacidos, ellos sí. En ellos sí es normal que tenga 50%, quizás hasta un poquito más, ¿no? Entonces, bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre semiología cardíaca. Joven Méndez, ¿están viendo bien, no es cierto? ¿O algún Sí, doctor, problema? sí. Sí se Ya. ve, sí se ve. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un poco de semiología cardíaca. Cuando generalmente se demuestra cardiopatía por el crecimiento de las diferentes cavidades y los grandes vasos. Nosotros ya cuando vemos un tórax, tenemos que, como ya tenemos una idea en la mente, cómo más o menos es el arco, por ejemplo, de la aurícula derecha, el arco del testículo izquierdo, cómo es el arco de la pulmonar. Entonces, ya tenemos una idea en la cabeza cómo debe ser, ¿no? Entonces, en una radiografía torácica es lo primero que vemos, tenemos que ver cuándo vemos que está crecida la aurícula derecha. Vamos a hablar primero sobre las causas. Las causas pueden ser varias, acá tengo algunas principales. Por ejemplo, puede ser por obstrucción o insuficiencia de la válvula tricúspide, está aumentada la aurícula derecha, por ende se hace prominente el arco de la aurícula derecha, ¿no? En el contorno derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Usted ya sabe, ¿no? Si hay obstrucción, lógicamente la sangre no pasa bien al ventrículo derecho y por tanto comienza a crecer la aurícula derecha, ¿no? Igual, cuando hay insuficiencia de la válvula tricúspide, ustedes saben que el diástolo no se cierra bien, entonces comienza, ¿no? Insuficiencia de la válvula, no, perdón. Acá, en la insuficiencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay insuficiencia, ¿qué pasa? Que de alguna forma, pues, hay más volumen de la cavidad de la aurícula derecha, ¿no? Mayor volumen de sobrecarga. Zoom de aurícula derecha, zoom a la aurícula derecha. O sea, ¿qué significa esto? Que haya una comunicación interauricular desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Lógico, está entrando sangre desde la aurícula izquierda al derecho y más la sangre que normalmente viene de la cava superior e inferior a la aurícula derecha, y entonces crece también, ¿no es cierto? Entonces, eso también aumenta el arco del contorno, ¿no? De la aurícula derecha. También no sé si insuficiencia de la válvula pulmonar, ¿no? Es lo mismo casi, ¿no? Ahí no se insuficiencia de la válvula pulmonar, entonces ahí, si hay insuficiencia, entonces la sangre que está saliendo está regresando y hay mayor volumen, y no sé si igual hace más fuerza el ventrículo. Entonces todo eso repercute de todas maneras en la aurícula derecha, ¿no? La enfermedad de Einstein, también la enfermedad de Einstein. ¿Por qué? Porque la tricúspide tiene una implantación baja. Aparte que está baja, las válvulas no se cierran bien, están como insuficientes. Entonces, eso también hace que crezca la aurícula derecha. En la hipertensión pulmonar, también está crecida
¿no? Sí, las dos están crecidas, ¿no? Acá la aurícula, el ventículo, la aurícula derecha, el ventículo derecho, en protección axial pulmonar. El drenaje venoso anómalo, ustedes saben que todas las venas llegan a la aurícula izquierda, ¿no? Pero cuando hay el drenaje venoso anómalo, entonces puede ser parcial o total, drenan de frente, se van a drenar a la aurícula derecha y le aumenta de tamaño, ¿no? Y la comunicación interauricular, que es lo que dije acá, ¿no? Es el shunt a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, si vemos una radiografía de tórax, para tener una idea, acá tenemos una radiografía de tórax, miren. Entonces, miren, este corazón a la vista está grande, aumentado de tamaño. Entonces, miren, cómo el arco de la aurícula derecha está bien crecida, mira, está más voluminosa. O sea, desde el punto medio del cuerpo mide toda esa distancia. O sea, no debe ser máximo, no, esto no hay medida exacta, pero no debe alejarse demasiado del borde de la columna hacia afuera, no debe alejarse, entonces está crecido, eso es un índice. O sea, ese es cuando aumento de la aurícula derecha. Y en una radiografía lateral, ustedes en la radiografía lateral también, miren, ustedes saben que el espacio claro retroesternal, este espacio claro, está prácticamente, debe ser claro hasta los 2/3 superiores de la zona retroesternal. Pero mire, acá está ocupado por una imagen densa. ¿Qué significa eso? Que ha crecido la aurícula derecha y está ocupando gran parte del espacio retroesternal. O sea, normalmente solamente el corazón debe estar en contacto con el tercio inferior nada más del tórax, debe estar en contacto solamente con el tercio inferior del tórax, o sea, del esternón. Solamente un tercio inferior nada más debe estar en contacto con el corazón. Pero mire acá, está en contacto prácticamente los 2/3 inferiores del corazón, está en contacto con la pared anterior del tórax del esternón, ¿no es cierto? Entonces, está ocupado. ¿Por qué? Porque está crecida a la aurícula derecha. Y por si acaso, y cuando hablemos de ventrículo derecho, es lo mismo. Cuando también está crecida el ventrículo derecho, igual, el espacio retroclaro está bastante disminuido porque está ocupando gran parte, ¿no?, de esa zona. Entonces, a la vista acá está crecida todas las cavidades, ¿no? Porque en realidad todo el corazón está grande, no solamente está crecida la aurícula derecha, también vemos que está crecida los ventrículos, ¿no? Los ventrículos está crecido. Por ejemplo, es una radiografía de una anomalía de Einstein, como le decía, ¿no? Miren, cómo el contorno derecho de la aurícula derecha está bien crecida hacia afuera. Ya les dije eso. ¿Por qué? Porque hay problemas de la válvula cúspide, ¿no? Insuficiente y anormal. Entonces, y aparte que estas se acompañan muchas veces de un cortocircuito izquierda-derecha. Entonces, toda esa, más sumando esa sangre que llega ahí a la aurícula, entonces ya hay más cantidad, entonces tremendamente crecida la aurícula derecha. Es anomalía de Einstein. Ahora, ¿cuándo decimos en una radiografía, qué signos nos valemos para decir que hay crecimiento de la aurícula izquierda? Bueno, primeramente vamos a hablar de algunas causas. Estenosis y insuficiencia mitral. ¿Ya? En ambos casos está en ambos casos está crecida. Estenosis, el esfuerzo que tiene que hacer para poder pasar sangre al ventrículo izquierdo. Insuficiencia, se supone que tiene que estar bien cerrada, ¿no es cierto?, cuando está llenándose el diástole, pero como no está bien cerrada, la sangre tiende a reaccionar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, y ahí es donde crece más el aparato de carga. También en estenosis e insuficiencia de la válvula aórtica, también está crecida ahí tanto la aurícula
izquierda como también el ventrículo izquierdo, ¿no? En la hipertensión sistémica también está crecida la aurícula izquierda. El ducto es persistente. Es una comunicación que cuando el bebé nace ya debe desaparecer, ¿no? Porque es un pequeño conducto que comunica en la tronco más, ¿no? En los troncos que están saliendo del corazón, hay una comunicación entre un conducto que se dice conducto o ductus. Entonces comunica pues la arteria pulmonar con la aorta, ¿no? Entonces a veces no se cierra. Entonces cuando no se cierra ya, hay problemas ya. Entonces ahí también está crecida la aurícula izquierda. En la ventana aortopulmonar igual, ¿no? Ustedes cuando leen un poco de fisiología, por qué está crecida la aurícula izquierda, se darán cuenta de que, por ejemplo, el ductos y ventanas casi la misma alteración producen. ¿Por qué? Porque, mire, si hay una ventana aorta pulmonar permanente, entonces, ¿qué significa? Que la sangre va a pasar prácticamente de la aorta de mayor presión, ¿no? Hacia la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar entra más cantidad de sangre, entonces está para entrar en, ¿no? Porque lo que normalmente llega y de la comunicación además, todo eso va a llenar de sangre al pulmón y va a llegar cantidad de sangre, bastante cantidad de sangre va a llegar a la aurícula izquierda. Por eso crece la aurícula izquierda, ¿no? Porque hay sobrecarga de la aurícula izquierda. Igual que el ducto, lo mismo, la misma. Entonces, radiológicamente, en el crecimiento de la aurícula izquierda, vamos a ver, vamos a ver una radiografía más bien. ¿Qué vemos en la radiografía postero anterior cuando está crecida la aurícula izquierda? Se forma un doble contorno derecho. Un doble contorno. Ustedes van a ver que este contorno que está acá, que lo está señalando la fecha, no debe estar normalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, pero cuando crece la aurícula izquierda, aparece este contorno. ¿Por qué? Porque es el contorno de la aurícula izquierda crecida. Por eso dice doble sombra o doble contorno derecho del corazón. ¿Ya? Entonces, este es por un lado. Ese es por un lado. ¿No? Ese es un signo. Cuando uno ve esto, hay doble contorno en el lado derecho del corazón. Crecimiento de la aurícula izquierda. Ahora, vean esta placa. Este es el signo del tercer mojul. Es un signo, ¿no? De incremento del tercer mojul, crecimiento de la aurícula. Mire acá, la orijuela. La orijuela casi no lo percibimos cuando hay una placa normal, no, casi no, es pequeño, ¿no? Pero mire, cuando está crecida, mire cómo la orijuela izquierda es hecho prominente. ¿Por qué? Porque está empujando la aurícula izquierda a la orihuela y lo hace prominente, ¿no? Ya sabemos que esto es la lista blanca, es el botón aórtico, la roja es el arco de la pulmonar y de acá es el arco de la ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces eso es por un lado. Y otro signo de crecimiento de la aurícula izquierda. Normalmente una radiografía, cuando uno bueno, los grandes semiólogos de radiología antes, con una placa, en realidad la vigilia todavía no es tan, es uno de los órganos más difíciles radiológicamente hablando de poder interpretar, porque muchos signos están ahí. Entonces, antes los grandes radiólogos, realmente con una placa ya daban buen informe al cardiólogo, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, si ustedes ven acá en esta radiografía de tórax, van a ver la tráquea, esta imagen radiolúcida cilíndrica que viene hasta abajo, ¿sí? Y acá en la carina se divide, mire, se divide.
en el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho en la carina. Este ángulo generalmente, la carina es un ángulo, ¿no? Generalmente es agudo. Pero, ¿qué sucede cuando hay crecimiento? Mire, este corazón, por ejemplo, tiene doble contorno, mire. Un doble contorno que pertenece a la aurícula izquierda y este es el contorno normal de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya vemos que como la aurícula, cuando crece la aurícula izquierda, prácticamente lo eleva el bronquio principal izquierdo hacia arriba, lo eleva. Y habiendo estando agudo, la hace obtuso. Inclusive, este ángulo lo lleva hasta 180 grados. Entonces, ese es otro signo que el radiólogo ve. Eleva ante sospecha de crecimiento de la aurícula izquierda, está elevando el bronquio. Eso ya está justificando su diagnóstico, crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, ese es otro signo que hay que ver. Otro signo de crecimiento de la aurícula izquierda. Acá tenemos otro ejemplo, miren ustedes, crecimiento de la aurícula izquierda por estenosis mitral. Igual. Acá también, si ustedes ven esta radiografía de tórax, clarito están viendo que también hay doble contorno, miren. Un contorno por acá, que es lo de la aurícula derecha, y otro contorno que es de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque esta es la zona, toda esta zona es de la aurícula izquierda y está crecida, está formando un contorno adicional, ¿no? Entonces, aparte de eso, miren, la orijuela también está prominente, ¿no? La orijuela por crecimiento de la aurícula izquierda. Este es el arco de la pulmonar. El arco de la pulmonar yo lo veo prominente. Ya debe haber un problema también ahí. De repente hay allá hay de la pulmonar ya hay como ya hay un crecimiento de la aurícula izquierda, entonces están fallando las cavidades izquierdas y eso poco a poco nos lleva a una insuficiencia cardíaca. Y al llevar a insuficiencia cardíaca, la sangre tiende a retroceder, a quedarse, ¿no? A quedarse. Entonces, después se queda, pasa a los capilares y pasa a la zona de las arterias pulmonares. Y ahí donde seguramente que ya también está dilatando a la arteria pulmonar y la está haciendo más prominente, ¿no? Todo tiene su razón, simplemente que hay que ver un poquito de fisiología y nos da la explicación por qué puede estar creciendo las diferentes cavidades. Mira, esto es lo que le decía yo al comienzo, que muchos cardiólogos piden una teleradiografía con, además, dice una lateral tomando sustancia de contraste varitado, ¿no? Miren, en lateral. Entonces, el paciente toma el vario y inmediatamente, paralelamente, toma simultáneamente una radiografía. Y miren cómo este esófago debe ir así, de frente, casi de frente, así vertical, ¿no? Entonces, mire, pero acá no. El esófago está siendo desplazado hacia atrás. Entonces, ¿por qué está desplazado? Porque está bien crecida pues la aurícula izquierda. Este es el diagnóstico de crecimiento de la aurícula izquierda. Desplazamiento hacia atrás del esófago con la sustancia varitada. Esto es un mismo ejemplo anterior. Miren, esto quizás seguramente lo hemos tomado en el hospital y yo solía tomar radiografías a veces interesantes y les daba el vario. Entonces, miren, igual, ¿no? Miren cómo el esófago está siendo desplazada y comprimida por el gran crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Esta, la aurícula izquierda crecida. La desplaza y la comprime, ¿no? Bueno, esos signos son los que ahora último estaba hablando sobre crecimientos radiológicos, el crecimiento, ¿no? Del signos por crecimiento de la aurícula izquierda. Ahora vamos a ver algunos signos de crecimiento del ventrículo derecho. Acá lo voy a de todas maneras, como empezamos siempre, algunas causas de crecimiento del ventrículo derecho. Tenemos los shunts auriculares, como ya les había dicho, un shunt izquierda-derecha
llega más sangre, bastante sangre a la aurícula derecha, y esa gran cantidad de sangre no solamente aumenta el volumen de la aurícula derecha, también el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ya hay sobrecarga. En la hipertensión de la arteria pulmonar, también. Eso también, la arteria pulmonar, usted sabe que en la arteria pulmonar lo que hay es, hay un aumento de la resistencia de las arterias periféricas pulmonares, pero en la parte cerca al hígado, los vasos, ahí sí comienzan a dilatarse. ¿Por qué? Porque entonces, ese es más o menos el signo de una hipertensión pulmonar, o sea, crecimiento de los diámetros de las arterias a nivel del hilio, pero disminución del calibre de los vasos periféricos. Entonces, eso se llama hipertensión venosa pulmonar. Entonces, como en ese caso, entonces por eso que crece el ventrículo derecho, acuérdense que bombea la sangre hacia por la arteria pulmonar, bombea la sangre, entonces como la encuentra lleno de sangre, porque es tan prominente, entonces lógicamente comienza también a crecer el ventrículo derecho, ¿no? En la tetralogía Fallot, ya después la haremos un poquito cuando hagamos anomalía congénita del corazón, entonces ahí una de las anomalías es comunicación interventricular, ¿no? Una de las fallas, o sea, comunicación interventricular. Al haber comunicación intraventricular y aparte, como es más presión tiene el ventrículo izquierdo, entonces la sangre va a pasar al ventrículo derecho en la tetralogía de Fallot. Y al pasar más sangre, lógicamente, la sangre que ya está pasando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, más la sangre que está viniendo por la tricúspide, todo eso hace que la aurícula, no, el ventrículo derecho crezca, ¿no? Por eso decimos, aumento del tamaño del ventrículo derecho en la tetralogía de Fallot. En la incidencia tricúspide, también, ¿no? Porque estando cerradas las válvulas de la tricúspide, lógicamente no cierra bien y la sangre está, si bien está llevando sangre al pulmón, pero también está llegando sangre, por lo que es insuficiente por la tricúspide, ¿no? Ahora, en la estenosis e incidencia de la válvula pulmonar, también está decide el ventrículo derecho. En la comunicación interventricular, es un ejemplo en la tetralogía de Fallot, pero también hay unas patologías frecuentes en los infantes, que es la comunicación interventricular, ¿no? Es frecuente. Pues vamos a hablar un poco de eso cuando hagamos ese capítulo, comunicación interventricular, y en el cor pulmonar. El cor pulmonar es una patología cuando hay insuficiencia ya de cavidad del derecho, ¿no? ¿Por qué insuficiencia de cavidad de derecha? Cuando el músculo ya de la parte derecha del corazón, que es sobre todo el ventrículo, no está funcionando, está insuficiente. ¿Por qué? Porque en los pulmones hay una hipertensión pulmonar arterial, ¿no? Entonces, una de las causas, ¿no? Ahora, radiológicamente, ustedes ven, cuando sospechamos que hay un crecimiento del ventrículo derecho de una radiografía de tórax. Si vemos una radiografía anterior, entonces, al crecer el ventrículo derecho, generalmente se desplaza hacia arriba y hacia afuera. Se desplaza, ¿no? O sea, el ventrículo, mejor lo hacemos en la placa acá, en la radiografía. Mire, esta radiografía es de un niño. Vamos a ver que cuando crece el ventrículo derecho, lo que sucede es que la punta del corazón crece lateralmente y hacia arriba, como están viendo acá. Esta es el ápice. El ápice, mira, está elevada y hacia afuera. Eso es lo que sucede en la tetralogía de Fallot. Cuando dijimos, ahí te acuerdas el signo del sueco, o sea, ¿alguna vez escuchado el signo del sueco? Entonces, eso es punta hacia afuera y hacia arriba. Tetralogía de Fallot. Este niño debe tener tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo de un crecimiento así, en esa forma, que es el ventrículo derecho. Acá tenemos otro ejemplo, miren, otro ejemplo. Tenemos tenemos
que es un niño también, veo por acá, ¿no? Porque todavía no está muy formado los huesos, está en proceso de falsificación. Entonces, mire, acá también igual, la punta no, debería estar por abajo, pero está hacia afuera y hacia arriba. Entonces, en esa es la forma como crece el ventrículo. Cuando crece el ventrículo derecho, eso sucede, ¿ya? Eso sucede. Un poquito para que vean esto, antes de poderle recordar en antes. Recuerda que le dije cuando en lateral derecha, cuando crece la aurícula derecha, ocupa el espacio retroesternal, ¿no? Mucho más. Igualito sucede cuando crece el ventrículo derecho, también llena el espacio retroesternal. O sea, casi lo ocupa todo, ese espacio claro lo ocupa. Entonces, eso lo pueden ver en una radiografía lateral del tórax. Ahora con respecto a crecimiento del ventrículo izquierdo. Algunas causas, estenosis e insuficiencia de la válvula aórtica, insuficiencia de la válvula mitral, también se refiere al ventrículo izquierdo, hipertensión arterial, o sea, la sistémica, shunt aortopulmonar. Esto del shunt aortopulmonar es lo que le dije antes, como cuando pasa por ese ductos persistentes o la ventana aortopulmonar. Entonces, eso hace pues que, como le dije antes, mayor cantidad de la sangre que llega a los pulmones y cuando regresa por las venas pulmonares hace que crezca la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por eso que los shunts aortopulmonar, bueno, esto ya es algo congénito, los shunts, ¿no? Ahí también está crecida el ventrículo izquierdo. En coartación de la aorta, ustedes saben, coartación de la aorta, no sé si se acordarán cuando hicieron entonces es una estenosis que se produce, una estenosis en la zona de la aorta descendente, o sea, casi por debajo del nacimiento, en el arco aórtico donde nace la arteria subclavia izquierda, inmediatamente cerca, después de la salida de la arteria subclavia izquierda, ahí se produce la estenosis de la aorta. Entonces, ahí prácticamente hay como un estancamiento de la sangre hacia arriba, ¿no? Y por ende llega sangre, se queda mucha sangre hacia la parte por encima, ¿no? De la subclavia izquierda, por la estenosis, y eso hace de que también esa sangre de alguna forma repercuta y crezca también el ventrículo izquierdo y también la aurícula izquierda, de todas maneras, la aurícula izquierda. Y en la comunicación interventricular, como en el caso que le dije, también en la comunicación interventricular también sucede eso, ¿no? Eso, pues, después hablamos como hablemos de anomalías congénitas, por qué se produce, digamos, crecimiento del ventrículo izquierdo en una comunicación interventricular. Es por la más cantidad de sangre que está llegando al ventrículo izquierdo. Entonces, radiológicamente, ¿qué signos vemos cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo? En una radiografía posterior anterior, su eje mayor, crece su eje mayor. O sea, el eje longitudinal que le decía en un principio, cuando hacemos longitudes, eso se hace mucho más largo, ¿no? Quizás más de 14, 15, de acuerdo a la gravedad del crecimiento del ventrículo. Porque la punta, el ápice crece hacia abajo, no como cuando crece el ventrículo derecho, la punta hacia arriba y hacia afuera, ¿no? En el ventrículo izquierdo crece hacia abajo, el ápice cardíaco, hacia abajo. En lateral de tórax, el ventrículo izquierdo crece hacia atrás. Entonces, la convexidad es muy prominente en el borde posterior. Cuando uno ve en lateral de tórax,
vamos a ver muy prominente la convexidad del ventrículo izquierdo. Y que sobrepasa el borde posterior de la vena cava inferior. Bueno, esto no lo tomamos muy en cuenta porque a veces no se puede ver bien las imágenes de una radiografía de tórax. Tiene que estar de repente muy penetrada y entonces, pero casi no utilizamos eso, pero sí la punta crecía hacia abajo, ¿no? El ápice. Y el contorno, de hecho, ¿no? El contorno izquierdo también de corazón se hace prominente. Por ejemplo, acá es una cardiomegalia, donde acá hay crecimiento prácticamente de todas las cavidades, ¿no? Mire, crecimiento del contorno derecho de la aurícula derecha, hacia crecimiento de la aurícula derecha. La punta, mire hacia abajo, miren la punta hacia abajo, y también un poco hacia afuera, está creciendo, hasta afuera. O sea, acá puede haber crecimiento de ambos ventrículos, tanto del izquierdo hacia abajo la punta, de repente también acá hacia afuera fue por crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, prácticamente todas las cavidades están crecidas. Acá tenemos el botón aórtico, acá el arco de la pulmonar, que está bien, ¿no? La orijuela no parece que estuviera prominente en la aurícula izquierda, ¿no? Porque no vemos una elevación de la orijuela, pero otra cavidad que la hemos dado, sí. La forma como acá esta imagen, ¿no?, nos puede decir muy bien ese esquemita, donde este es el crecimiento, miren, este es el ventrículo izquierdo, el contorno del ventrículo izquierdo, y miren cómo la punta crece hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Así que esa forma crece, ¿no? Y miren, el ventrículo derecho está en esta posición, y miren, cuando crece, ese ya crece hacia acá, hacia arriba, hacia afuera y hacia arriba, cuando crece el ventrículo derecho. Pero el ventrículo izquierdo es hasta punta hacia abajo, crece, cuando crece, ¿no? Cuando es grande. Acá, esto es crecimiento del ventrículo izquierdo, porque la punta está abajo, ¿no? Está enterrada prácticamente en el diafragma izquierdo, abajo. Crecimiento. Pero como he dicho de un inicio, radiológicamente no podemos hablar si realmente está el derecho o el izquierdo crecido. Pero algunos signos nos ayudan, ¿no? Con la punta hacia abajo, definitivamente es crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá tenemos otro caso, lesión de válvula mitral y aórtica. Ya sabemos que en esas dos patologías crece el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, miren acá. Pero también cuando hay patología valvular mitral aórtica, ya también dijimos que hay crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces está crecida, en esta patología está crecida tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. Y ustedes pueden ver acá, miren, doble contorno derecho o doble sombra, el contorno de la aurícula izquierda, acá se ha sumado que no debe estar, y el contorno por acá de la aurícula derecha. Y acá también tenemos igual el ventrículo izquierdo, la punta hacia abajo, decida, crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? La orijuela también, mira, acá hay una pequeña prominencia, acá hay una pequeña prominencia. El arco de la pulmonar también está un poco prominente. Acá casi no se visualiza el arco del botón aórtico, no se ve. Esto no es por si acaso el botón aórtico, algunos confunden, no, este está un poco bajo. Este es el arco de la pulmonar, acá la orijuela discretamente prominente, ya se decía la aurícula izquierda, ¿no? Y lógicamente el ventrículo derecho es prominencia del arco de la pulmonar y la punta hacia abajo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de crecimiento del ventrículo izquierdo por doble lesión aórtica, o sea, hay estenosis y insuficiencia, ¿no es cierto? Entonces, vemos claramente que la punta está por hacia abajo, ¿no? Acá hacia abajo, ¿no? Parecería también que parece que un poquito la punta está hacia afuera, ¿no? Un poco hacia afuera, no, o sea, de hecho, el contorno está prominente del ventrículo izquierdo y la punta está hacia abajo, pero de repente también hay crecimiento del ventrículo
derecho, pero de todas maneras hay ventrículo izquierdo por dos de la expresión aórtica. Acá la flecha nos indica que está la punta, hacia abajo, ¿no? La punta hacia abajo. Y prominencia del contorno izquierdo, punta hacia abajo, crecimiento del ventrículo izquierdo. Habiendo hablado ahora sobre más o menos algo así somero del crecimiento de las cavidades izquierdas, sus causas y algunos signos radiológicos, vamos a pasar un poco a hablar sobre la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? La pericarditis aguda es la inflamación del pericardio que cursa con, puede tener derrame pericardio o no tenerla. Las causas de la pericarditis son muchas, virales. La tuberculosis es una razón bastante razonable, o sea, me refiero que es frecuente el derrame pericardio por tuberculosis, algunas enfermedades inmunitarias, y la mayoría son idiopáticas. Ahora, ver un derrame en una radiografía de tórax, si es poco, es difícil. O sea, normalmente un paciente normal se dice que tiene entre 15 a 30 centímetros cúbicos de líquido en la cavidad pericárdica, ¿no? Normalmente, ¿no? Ese es entre 15 a 30 centímetros cúbicos. Pero, si uno quiere ver más o menos una radiografía de tórax sospechada de un derrame pericárdico, entonces necesitamos por lo menos que en la cavidad pericárdica haya entre 200 a 500 centímetros cúbicos de agua, o sea, líquido, ¿no? Para ver cambios radiológicos tanto en su tamaño y en su forma. Claro que estos cambios tienen que ser en placas seriadas tomadas en pocas horas, ¿no? Entonces, pero su diagnóstico es fácil haciendo una ecocardiografía. Es sencillísimo. Se hace una el cardiólogo ingresa por la apéndice sifoides, o la apéndice sifoide que está en la parte del medio inferior del tórax. Por ahí ingresa y un traductor al toque lo ve la cavidad pericárdica, si hay bastante líquido. Cavidad pericárdica, no, sí, cavidad pericárdica. Ahora, acá lo principal tenemos que ver cuándo podemos sospechar desde el punto de vista radiológico un derrame pericardio, porque nos podemos estar en que van a hacer según en la sierra, de repente están en una fosa y no tienen a la mano un ecógrafo, ¿no es cierto? Entonces, pero sí tienen el tecnólogo que está con un tipo de rayos X que puede tomar una incidencia frontales de tórax, ¿no? El posterior anterior. Entonces, van a ver ustedes que cuando es derrame pericardio, cuando los cambios rápidos en el tamaño del corazón en la radiografía seriadas. Por decir, por ejemplo, si toman una radiografía en estos momentos, ustedes ven en la placa un determinado tamaño del corazón. Pero tomen de acá 3, 4 horas otra placa y van a ver que está más grande el corazón. Está más grande está la silueta cardíaca. Y mañana en la mañana toman otra y está más grande. Entonces son placas seriadas que cada vez que ven, cada vez está más grande y cambian en su tamaño, ¿no? Y en su forma, ¿no es cierto? Entonces ya dicen ustedes, esto es definitivamente un derrame pericardio. Inmediatamente para que ustedes lo manden a un centro especializado para que el cardiólogo o el cirujano de tórax pues, ingrese con su aguja y haga la función, ¿no? Para que si no puede producirse problemas cardíacos, ¿no? Ahora, ustedes van a ver que el corazón constantemente va a estar cambiando en forma seria rápido, también pero también van a ver que sin cambios en la circulación pulmonar, sin cambios. O sea que normalmente cuando uno ve un corazón grande de forma crónica, hay cambios en la vasculatura del intrapulmonar, ¿no es cierto? Pero acá no, sin cambios en la circulación pulmonar. Ahora otra cosa, vamos a ver mejor una radiografía para que ustedes vean. Esta, por ejemplo, ¿no? Estos
ya tiene diagnóstico y hay una pericarditis aguda con un derrame pericárdico, ¿no? Claro, una pericarditis aguda sin líquido no va a crecer definitivamente, no va a crecer, ¿no? La silueta, pero se supone que está acompañado con líquido. Entonces, miren, este ángulo de acá se hace agudo, se hace más agudo. Es un signo de derrame pericárdico, se hace más agudo, es un cardiogénico, ¿no? Cardiogénico. Corazón grande, globuloso. Es globuloso, ¿no? Y mire, y este películo vascular de esta zona está ancho, decida. Y miren, ustedes están viendo, para tener semejante grande tamaño de corazón, pero no hay cambios vasculares, casi está normal. A veces puede haber inclusive disminución de la circulación de los vasos pulmonares, haber disminuido ligeramente, o normal como en este caso. Entonces todo eso sí nos va a ayudar que ya es un derrame pericárdico. Hay otro ejemplo, miren, el ángulo acá, miren, cardiogénico, agudo, de hecho. Por acá no lo vemos porque está tan crecida la silueta que prácticamente está llenando la pared del tórax hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, pero miren, la vasculatura no hay mayor cambio, no hay mayor cambio. Entonces, seguramente esto ha cambiado en horas. Varios controles cada 3 horas, y de repente cada 4 horas, entonces cada vez crece, entonces ya es índice para que ustedes inmediatamente llamen o vayan, le lleven al paciente a un centro para que le haga el drenaje, ¿no? Miren acá, normalmente cuando esta es una tomografía computarizada de todas con ventana para mediastino. ¿Para qué mediastino? ¿Por qué? Porque queremos ver pues, más el corazón y el grande vaso, ¿no? Y venga a ver, mire cómo acá la membrana o ¿no? pericárdica, la capa pericárdica, prácticamente apenas se ve y no vemos nada de líquido. Bueno, acá las pesitas son las arterias del coronario del corazón, ¿no? Entonces, esto es lo normal, pero miren, voy a pasar a la siguiente diapositiva y van a ver, miren cómo toda la cavidad pericárdica está lleno de líquido. Esta imagen, esta franja hipodensa es el derrame, el líquido en la cavidad pericárdica, ¿no? Es muy diferente al primero, se los comparan, no hay nada de imagen hipodensa que rodea al corazón, ¿no? Entonces, y aparte de eso, mire que se acompaña con un derrame pleural, ¿no? Y un compromiso parece parenquimal también. Lo blanquito es el parénquima. Esto lo hipodenso es el derrame pleural. Se acompaña al derrame pericárdico. Igual otro caso, miren acá, tenemos el corazón rodeado de esta imagen hipodensa, es líquido en la cavidad pericárdica, ¿no? Y también se acompaña, mire acá, se acompaña derrame pleural. Esta lengüeta que ustedes ven densa es el pulmón colapsado, un segmento pulmonar colapsado ante el estasis. ¿Por qué? Por el líquido, ¿no? Y también en el lado derecho estamos viendo y bueno, hoy vamos a presentar estamos viendo también derrame pleural, ¿no? En el lado radiológico patológico. Bueno, no, de manera pleural. introductoria, que los carcinomas de células renales es un grupo de bien, entonces neoplásicas derivadas ese es de en las cuanto epiteliales se debe más o menos saber cuando ve uno sospecha del derrame dentro de pericárdico. estos están los carcinomas renales. El derrame, que ahora, en su ustedes mayor piden porcentaje ahí en las se presentan prácticas, hasta el sobre todo también creo que 75% les piden seguido el del edema agudo carcinoma pulmonar, de células renales sobre todo papilares incidiendo en al 15%. El derrame agudo pulmonar de tipo cardiogénico, ¿no? De tipo cardiogénico es cuando la causa del edema agudo del pulmón es por causa cardíaca, ¿no? También hay las
sin cardiomegalia. Hay el edema agudo sin cardiomegalia. Por ejemplo, eso es lo que sucede cuando un paciente se ahoga, ¿no? Se ahoga, entonces se entra cantidades grandes al pulmón, y, ¿no? Eso es un edema agudo del pulmón por ahogamiento, inmersión. O también, por ejemplo, los que van de altura, ¿no? A estos que van a los alpinistas también sufren un tipo de derrame no cardiogénico, o sea, por razones. Por la intoxicación de drogas, también hay derrames, hay edema agudo pulmonar, ¿no? Ahora, cuando el edema agudo es en un inicio, cuando recién nada más se está instalando, el líquido solamente está en el intersticio. El intersticio pulmonar significa que está en las paredes nada más que rodean a los alvéolos, ¿no es cierto? O sea, es el intersticio donde están todo el intersticio, ¿no? O sea, el manguito broncovascular, si bien es grueso en la parte del ilio, pero conforme va yendo a la periferia, siempre va a haber ese manguito, pero cada vez más pequeño. Eso se va engrosando, ese es el intersticio, ¿cierto? Ese es el intersticio. Pero cuando el paciente no es tratado, ya el edema del intersticio va a pasar al alvéolo. Entonces, ¿qué significa? Ya que el agua va a entrar al alvéolo, ya se va a producir un compromiso ya parénquima, alveolar, el exudado, se va a producir ya también, en este caso sería trasudado, ¿no? Porque es líquido, más que nada sin infección. Un líquido trasudado o un líquido pasa ya al alvéolo. Y cuando el edema continúa y no es tratado, ya pasa, de ahí pasa y se hace derrame también. O sea, esos son los pasos, ¿no? Primero hace intersticio, después entra al alvéolo y después se avanza más, se complica con un derrame pleural. Ahora, el edema pulmonar con cardiomar es la causa más frecuente, ¿no? La causa más frecuente del edema es por la insuficiencia de cavidades izquierdas. O sea, cuando el ventrículo de izquierdo y aurícula derecha están insuficientes por falla, porque puede ser por falla de valvulopatía, de estenosis, insuficiencia de la mitral, todo eso a la final lleva a una falla de cavidades izquierdas. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre ya no puede pasar, ya no tiene capacidad de, digamos, de bombear el ventrículo izquierdo y tampoco la aurícula izquierda, entonces la sangre tiende a quedarse y como que retrocede, ¿no? Entonces comienza a encargar el pulmón y se produce sus diferentes fases, ¿no? Edema intersticial, edema de alvéolo y se hace derrame, ¿no? Entonces, causa principal edema, incidencia de cavidades izquierdas. Cuando está el líquido incrementado, como le dije, el incremento de la presión venosa pulmonar produce exudado. En este más que el exudado, hablemos más que nada de transudado, ¿no? El exudado es más que nada cuando hay infección, hay proteínas, hay más bacterias, ¿no? Es bastante, más hablemos de transudado, porque lo que se produce un exudado en los alvéolos, y esa puede ser producida por dos causas principales, como le dije, enfermedad valvular o también un infarto cardíaco. Un infarto, por ejemplo, masivo, un infarto severo, por ejemplo, hace que falle la cavidad izquierda, ¿no es cierto? Entonces no bombea porque el músculo ha sufrido infarto del ventrículo izquierdo, sobre todo, ¿no? Y la sangre tiende a quedarse, ese es el edema pulmonar, el edema pulmonar. Tenemos algunos ejemplos, edema pulmonar. Cuando un edema pulmonar desde el punto de vista radiológico, siempre se forman unas opacidades densas, algo heterogéneas, pero tienen una localización especial que es periliar y parailiar, ¿no? O sea, prácticamente en alas de mariposa, y también hacia las bases, acá la base. Acuérdense que la base no solamente está acá,
también está acá, sino lo que pasa es que acá está interponiéndose la cardíaca que no la deja ver. Acá también hay opacidades espaciales. Miren, alas de mariposa, bordes difusos, algo heterogéneos. Este es el típico de un edema agudo. Ahora, ustedes ya en un inicio hemos dicho que cuando comienza a fallar las cavidades izquierdas, hay insuficiencia de cavidades izquierdas, normalmente hemos dicho que los vasos pulmonares en el tercio superior del pulmón son de menor calibre en relación a las bases. O sea, más las arterias que bajan por acá, en las bases, son un poquito más anchos, son mayor de calibre que el tercio superior del tórax. Pero eso se invierte. Cuando hay patología, eso se invierte. Resulta que los vasos de los ápices son más prominentes en el tercio superior que la inferior. Entonces hay una inversión de flujo, ¿no? Y cuando hay inversión de flujo, ya está yendo un paso ya previo a un edema agudo pulmonar, ¿no? Acá, si uno lo ve con detenimiento, ya ve unos vasos acá, pero acá en la placa no es tan buena. Vamos a ver acá. Miren, miren acá, por ejemplo, miren. Si bien acá es un edema agudo, esta típica placa de un edema agudo donde hay una opacidad densa, heterogénea, bordes difusos, confluentes que tienden a juntarse, pero miren, ocupan el espacio periliar y pariliar en alas de mariposa y también en las bases. Si ustedes hacen un esfuerzo visual, van a ver que los vasos de acá, si lo tratan de individualizar, los vasos son más anchos que las bases, ¿no? Para verlo. Entonces, aunque el corazón no está muy grande, ¿no? Pero de repente tiene la falla. Entonces, otro ejemplo acá, edema agudo del pulmón. Es un corazón no muy grande, prácticamente casi normal, pero parece que está un poquito grande, ¿no? Porque si uno mide el tamaño del diámetro horizontal desde el borde acá, de repente pasa la línea media. En tal caso, de repente, el edema puede ser por otra causa, pero este es un edema agudo del pulmón, donde vemos imágenes en alas de mariposa, tanto periliar, pariliar, y confluentes, algo heterogéneos, difusos y también en las partes, ¿no? Y mire la tomografía computerizada, como le dije, acá ya hay compromiso alveolar, ¿no? El edema ya está en los alveolos, y al estar en alveolos se produce ya una lesión del alveolo, donde se llena de líquido, mira, y nos deja ver el típico broncorama aéreo. Cuando vemos broncorama aéreo es porque ya todos los alveolos están llenos de líquido, la mayor parte lleno de líquido, y eso hace que la hagan opaco, ¿no? Y hace un contraste que todavía hay aire dentro de los bronquios pequeños calibre, ¿no? Entonces se forma el broncorama aéreo. El broncorama es eso, ¿no? Visualización del aire en los bronquios de mediano y pequeño calibre, ¿no? Acá igual, ¿no? Bien, jóvenes, esto es práctica. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Pueden preguntar para poder de repente aclarar algunos puntos. Está bien, me está escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ahí, ya. Sí. A ver, sus compañeros, me están escuchando también seguramente. ¿Tienen alguna pregunta que hacer para poder responderlos? Esto está un poco claro, no sé, pero bueno, vamos a... Bien, entonces,